Bueno, el título de mi mensaje hoy es El grito. Para eso quiero que vayamos a Jeremías capítulo 15, verso 18. Capítulo 15, el verso 18 dice: ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Durante años, una oración casi imperceptible en uno de los cuadros más famosos de la historia del arte provocó muchas conjeturas. En la esquina superior izquierda del grito del artista Edvard Munch, alguien escribió a lápiz lo siguiente: solo puede ser pintado por un loco. El mensaje oculto en la obra más famosa de Edvard Munch fue escrito por el propio pintor noruego y no fue, como se había creído, un acto de vandalismo, según han descubierto historiadores del arte. Se llegó a pensar que alguien a manera de crítica y mala intención había escrito el mensaje en el cuadro, pero con la ayuda de escáneres infrarrojos, el Museo Nacional de Noruega ha podido confirmar que la oración fue escrita precisamente por el artista. La pintura original expuesta en la casa del artista en Oslo en 1893 se ha convertido en una expresión radical y atemporal de la ansiedad humana. Puede expresar un sentimiento generalizado sin importar la época, y de alguna manera cada persona que ve esta obra de arte se sentirá identificada con la expresión de ansiedad que en algún momento de su vida. En los últimos meses, la pieza ha atravesado por procesos de conservación y preparación, porque se instalará en un nuevo museo que abrirá el próximo año la capital noruega. Durante años, los curadores de arte pensaban si era un acto de vandalismo de un espectador o se había escrito por el propio Munch. Él es conocido por sufrir problemas de salud mental en su vida. Así que el museo finalmente concluyó que las palabras eran escritas por el artista. Lo compararon con la caligrafía que dejó el artista en sus diarios y correspondencias. La obra provocó fuertes críticas en su momento y también se especuló sobre la salud mental de Munch. El artista, según sus diarios, se sintió profundamente herido por la crítica y entonces se cree que ahí fue cuando volvió al cuadro con un lápiz, dejó escrito ahí lo que se le atribuye hoy. Tanto el padre como la hermana de Munch sufrían de episodios de depresión. El artista fue hospitalizado en 1908 debido a una crisis nerviosa. Su madre y hermana mayor murieron antes de que Munch cumpliera 14 años. 12 años después murió el padre y una hermana de él fue ingresada con trastorno bipolar en un psiquiátrico. Bueno, el grito se exhibirá en el Museo Nacional de Noruega a partir de 2022, junto con otras obras del artista. Munch escribió: desde que tengo memoria he sufrido un sentimiento profundo de ansiedad y he tratado de expresarlo con mi arte. Sin esta ansiedad yo habría estado como un barco sin timón. Se ha dicho que esta pieza es una expresión de la ansiedad en un punto de inflexión en la historia, en un momento en que la gente se aleja de las viejas tradiciones, pero existen claros paralelos con la realidad de hoy. Y esta es la causa por la que el grito conserva su poder. Es un espejo de nuestros propios miedos contemporáneos y de alguna manera hay un grito dentro de cada persona. Y esta ansiedad no distingue entre el pobre y el rico, el culto o el no culto, entre el justo o el injusto. Es una ansiedad que se expresa por el género humano, por todas las culturas en el mundo. Es un sentimiento muy común. No respeta estrato social, no respeta religión, no respeta preparación, estudios. Ahí está. Y el salmista dijo en el Salmo 121, el verso 1: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? En un momento de esa situación difícil que vive el salmista, él puede decir: pero alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El profeta Jeremías lo expresó también diciendo: ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida?
Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros cómo los hombres de Dios también en momentos coyunturales de su vida pudieron experimentar esta ansiedad, una situación difícil. David también lo expresa metafóricamente en la siguiente manera en el Salmo capítulo 69, el verso 1. Dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Me hundo cada vez más en el fango, no encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca, mis ojos están hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de mi Dios. Entonces la ansiedad tiene diferentes causas y desde luego es importante buscar la causa. ¿Cuáles son esas causas de la ansiedad para poder también asimismo afrontarla y derrotarla? Es la manera que debemos nosotros investigar y buscar. En algún momento, como les decía, la obra de Edvard Munch, que expresa y que ha sido tan famosa y ha permanecido a través del tiempo, y es muy conocida precisamente porque expresa ese sentimiento tan común a todas las personas en el mundo. En algún momento de la vida nos encontramos con ello, pero podemos afrontar pidiendo ayuda, afrontar la ansiedad pidiendo ayuda, porque es una manera precisa, clara, muy clave para afrontar la ansiedad. Esa ayuda puede ser primero, siempre, a Dios. Dios, buscar a Dios. Y aquí, como estamos leyendo la palabra de Dios, los hombres y mujeres de Dios siempre buscaron a Dios en medio de su ansiedad, la expresaron. El libro de los Salmos claramente expresa ese sentimiento y sin reservas, sin rodeos, abiertamente está en la Biblia. Por eso a muchas personas les incomodará, porque la Biblia expresa la vida, las emociones de la gente como se vivieron en el momento. Entonces, expresarle la ansiedad a Dios, buscar ayuda en la familia, en la iglesia, es importante. La iglesia hoy cumple un papel fundamental, por eso en muchos países y como en Estados Unidos, la iglesia no es vista como una empresa que tenga que pagar impuestos, porque la iglesia está cumpliendo con una función social, llevando ayuda a las personas, llevando esperanza, ayudando en medio del estrés, de las depresiones, de la ansiedad, de las crisis de la vida que la gente enfrenta. Y por eso es vista por muchos expertos como una gran ayuda, aliada en medio de las dificultades de la vida. También es importante que la iglesia sea una iglesia sana, porque hay muchos grupos religiosos que lo que hacen es aumentar la ansiedad de la gente cuando el discurso es un discurso de desesperanza, un discurso del miedo, ¿sí? De tal manera que para muchas personas también es un discurso confuso. En algunos casos hay un control religioso, y entonces es necesario que la iglesia sea una iglesia sana, y es importante que nosotros como iglesia estemos preparados para dar a la gente una palabra de esperanza, una palabra de fe, para ayudar a las personas. Es importante que nosotros como iglesia tengamos una preparación también de liderazgo, el pastor de una iglesia, una preparación, digamos, en esas áreas importantes de la salud mental para ayudar a las personas. También están los profesionales que pueden ayudar en momentos de ansiedad y depresión, pero sinceramente aquí quienes más están ahí próximos es la familia, más próximo es Dios, está a una oración de distancia, está la familia y está la iglesia que cumple con esa función, ¿sí? Ayudar, la meditación, hay que mantener también la actividad física, la actividad intelectual, la actividad espiritual. Manténgase activo.
disciplinas espirituales como la meditación bíblica, la oración, ayudar a otros, la generosidad, caminar, hacer ejercicio, senderismo, deporte, es algo que será muy vital en medio del afrontamiento, cómo afrontar la ansiedad, el estrés, la depresión, cómo tranquilizarse. Las disciplinas espirituales son poderosas, la meditación bíblica, la oración. Es importante salir, y más en estos tiempos de encierro, por todo lo que estamos viviendo socialmente. Es importante también darnos ese espacio para respirar aire puro, para salir, porque esto pues ha exacerbado, el encierro ha exacerbado los sentimientos de ansiedad, de depresión, de estrés de la gente. También hay que descubrir y evitar las conductas que le pueden empeorar, como el consumo del alcohol, la comida chatarra, el sexo indebido, las drogas, cualquier adicción de estas, cualquier comportamiento que es como un círculo vicioso, ¿sí? La persona se siente ansiosa y entonces va a su adicción, va a la comida chatarra o va a la pornografía o va al alcohol, y al mismo tiempo, después de que consume eso, la persona se siente ansiosa. Entonces es el círculo vicioso que hay que romper, y poderoso es el Señor para librarnos. Una estrategia sin reservas es la estrategia, una entrega a Dios total, ¿sí? Una entrega al Señor. Y es la acción más poderosa contra las adicciones y otros tormentos que puede enfrentar una persona. La entrega al Señor es la acción poderosa. No importa la adicción, no importa esa atadura que pueda uno tener, cuando entregamos a Dios nuestra vida sin reservas, entonces empezamos a ver el poder del Espíritu Santo para hacernos libres, el poder del Espíritu Santo para sacarnos de esas ataduras, de esas cárceles, para que veamos el poder de Dios. El Señor Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El ladrón, refiriéndose, cuando el Señor Jesús dice el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir, hablando, el Señor Jesús está hablando ahí de Satanás. Vino para eso, para destruir. Lo está haciendo a través de las enfermedades, a través de la ansiedad, de la depresión. Mucha gente se está suicidando. Muchas personas están yendo a las adicciones a causa de estos sentimientos, de esta situación que abruma emocionalmente a las personas. Y entonces hay que interrumpir también el círculo destructivo de pensamientos negativos que pueden ser los que alimentan. Por lo general, la depresión, la ansiedad, el estrés son alimentados por pensamientos negativos. Hay patrones de pensamiento que están ahí alimentando esa depresión, esa ansiedad. Hay que interrumpirlos, así como hay que interrumpir cualquier comportamiento adictivo, ¿cierto? Como venía hablando acerca del alcohol o las drogas, pero no necesariamente tiene que ser eso, algo como esto, sino que muchas veces puede ser la comida que hace daño. Hay que interrumpir estos comportamientos con la ayuda del Señor, que nos hace libres, buscando a Dios. Las disciplinas espirituales aquí son claves. El arrepentimiento es la puerta de entrada a esa área espiritual, a conocer al reino de Dios, a conocer el poder de Dios. Es el arrepentimiento, ¿sí? Y tenemos que interrumpir esos pensamientos negativos también. ¿Cómo? ¿Sí? En Isaías, el capítulo 26, el verso 3 y 4, dice la palabra: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Entonces, está hablando que Dios guardará en completa paz a aquel que concentra sus pensamientos en Él. Entonces tenemos que concentrar nuestra mente, enfocarla en las promesas de Dios, en el Señor, enfocar, ¿sí?, nuestra mente, porque el estrés, la ansiedad, la depresión son derrotados a través de
confiar en el Señor, a través de meditar la palabra, a través de centrarnos en el mensaje de esperanza, porque la Biblia habla del evangelio como las buenas noticias, ¿sí? Y aquí está diciendo el profeta que el Señor guarda en paz. La paz perfecta de Dios. Él dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Él, cuando después de resucitar se presenta a los discípulos, les dice: paz a vosotros, la paz. Se va toda esa ansiedad, ese miedo que ellos tenían porque habían matado a Jesús, con quien ellos habían compartido su esperanza. Muere crucificado. Pues esto es realmente un choque emocional tremendo. Había ansiedad. Recordemos que Tomás, cuando el Señor se les presenta, Tomás no estaba por ahí, estaba por allá en otro lado. Después Pedro vuelve y toma la barca y toma sus redes y vuelve a pescar porque está lleno de culpa. Todo esto creó ansiedad, desesperanza en ellos, pero el Señor Jesús viene y se presenta y les dice: paz a vosotros. La paz de Dios es la que necesitamos. La paz de Dios es la que protegerá nuestra salud mental. La paz de Dios nos librará del estrés de la sociedad moderna, de la ansiedad, de ese grito de angustia que expresa el artista Edvard Munch a través de su obra de arte, y que es tan apreciada precisamente porque puede lograr expresar un sentimiento común a todo el género humano. En Filipenses, el capítulo 4, el verso 8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. El Dios de paz estará con ustedes. Recuerden que está hablando aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo siempre. No era un psicólogo Pablo, no era un psiquiatra, no era un científico. Pablo era un emisario de Dios, era una persona que llevaba la palabra y era guiado por el Espíritu Santo. Y aquí está diciendo, mucho tiempo antes de que la psicología y psiquiatría descubrieran cómo los patrones negativos de pensamiento están alimentando la ansiedad y la depresión y el estrés, Pablo está diciendo: enfóquense en lo bueno, enfóquense, dice, en lo verdadero, en lo honorable, en lo justo, en lo puro. Sí, porque si uno está pensando en las injusticias de la vida y quejándose por eso, seguro uno se va a deprimir, va a estar ansioso. Está pensando en tanta mentira que hay en el mundo, o en todas esas cosas feas, impuras, cosas feas que pasan en todo ese tipo de noticias, ¿cierto? Pero Pablo dice: no, enfóquense en lo bello, la alabanza, la adoración, las promesas de Dios, las cosas buenas. En eso va a estar enfocada mi mente, lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, y el resultado dice que la paz de Dios estará con ustedes. Entonces, ¿cómo interrumpimos esos pensamientos negativos de la queja, del temor? Es que siempre me pasa esto, es que me va a suceder otra vez, ¿qué será en mi hogar? ¿Qué les va a pasar a mis hijos? ¿Qué será la vida más adelante? Esta situación que está viviendo nuestra sociedad. Bueno, cuando estamos pensando en todo esto, tenemos que interrumpir esos pensamientos y suplantar esos pensamientos, es decir, reemplazarlos por pensamientos buenos, ¿sí? Por la palabra del Señor, la meditación, por las cosas bonitas y las cosas que Dios ha provisto, sencillas, como salir a tomar el aire puro, salir a hacer senderismo, salir a hacer deporte, disfrutar con la familia. Bueno, cosas bonitas también, pasar tiempo con los hijos, jugar con ellos. Todo esto es especial. Y también para afrontar la ansiedad y estos problemas, este grito de ansiedad, hay que descansar, hay que alimentarse bien. De eso he hablado en otros mensajes, la importancia de dormir lo suficiente, de descansar, de comer, de alimentarse bien. Y desde luego que hay causas espirituales, hay crisis de fe, hay crisis existenciales también,
como fundamento de las depresiones, de la ansiedad y de muchos problemas de salud mental. Para muchos la solución es el perdón, perdonar a otros, arreglar cuentas con Dios, pero también con la familia y con otras personas. Entonces aquí la solución espiritual es poder perdonar, es hablar con la persona con quien se está en conflicto y tomar la decisión por nuestra salud espiritual y por nuestra salud mental. Arreglar cuentas, perdonar, aprender a aceptar a las personas como son. Hay personas que seguramente usted pensará, fulano es muy difícil, es una persona complicado de tratar, pero cuando tomas la decisión de comprender a esa persona, de ser bendición para esa persona, seguramente te vas a sentir contento porque estás haciendo lo que debes hacer. En San Mateo capítulo 18, el verso 32 dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces vemos acá cómo la Biblia dice, en la Reina Valera dice que es entregado a los verdugos. Está hablando de un hombre al que su señor le perdona una deuda tan grande, su amo le perdona una deuda muy grande, pero este personaje a quien le fue perdonado sale y encuentra a un compañero suyo, un compañero de trabajo, consiervo, lo toma por el cuello y le dice: págame lo que me debes, y no era ni comparación a toda la deuda que el amo le había perdonado a él, pero lo coge, lo humilla y le dice: tienes que pagarme. Entonces, muy enojados, los que están viendo este espectáculo van y hablan con el amo, y el amo lo manda a llamar. Y recordemos que esto pues está hablando aquí metafóricamente de cómo nuestro Dios nos ha perdonado tanto, ¿sí? Y entonces el amo manda a llamar al hombre y le dice: toda esa deuda te perdoné, ¿cómo no perdonaste a tu compañero? Y entonces es donde dice la Biblia que vienen los verdugos. Y la verdad es que cuando no perdonamos, uno de los verdugos puede ser la ansiedad. Esos verdugos pueden ser la depresión. Problemas también de salud mental pueden ser causados por la falta de perdón. Muchas cosas, enfermedades físicas por la falta del perdón. Entonces esos son los verdugos. Para no darle argumentos al enemigo, Satanás y los demonios que son los verdugos, para que vengan a hacernos la vida a cuadritos, entonces necesitamos no darle ese espacio, no dejarnos llevar al lugar de él a través del odio y del resentimiento. Debemos perdonar, ¿sí? Entonces, siempre que sigamos las instrucciones de Dios, habrá una salida. En Génesis capítulo 34, el verso 30 dice: después Jacob les dijo a Simeón y a Leví, ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable. Note acá en este pasaje las palabras que causan ansiedad, depresión y estrés. Ustedes me han arruinado, como cuando una persona dice: usted se me tiró la vida. Yo he escuchado esa frase: es que fulano me dañó la vida. Y también Jacob está diciendo: me han hecho despreciable. Cuando uno se siente despreciado por los demás, eso genera. Otra cosa, dice: somos tan pocos, dice Jacob. ¿Sí? ¿Qué había sucedido? Sus hijos habían tomado las armas, habían cometido homicidio, y entonces los pueblos en aquel tiempo era así, del lugar, de la tierra, se uniría aquella gente para destruir la familia de Jacob. Jacob estaba desesperado y decía: somos tan pocos, ¿sí? Ellos se unirán y nos aplastarán, me destruirán y toda mi familia será aniquilada. Está asustado, pues eso produce ansiedad cuando tenemos miedo de que a nuestros hijos les vaya a pasar algo, a nuestra familia le vaya a pasar algo terrible, una enfermedad, no sé, la muerte, algún accidente. Pues Jacob estaba ansioso, temeroso de que toda su familia fuera aniquilada a causa del error que habían cometido sus dos hijos, ¿sí?
Y ellos dicen, pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Porque fue alguien que abusó sexualmente de su hermana, y por eso ellos hicieron esto. Ellos, enojados, cometieron este error. Y en el capítulo 35, el verso 1 dice: entonces Dios dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel. ¿Y sabe qué significa Betel? Casa de Dios. Dios le habla a Jacob en medio de su ansiedad, en medio de su desesperación, y le dice: prepárate. Tenemos que prepararnos, como el Señor nos dice, para afrontar los momentos de crisis, de dificultad. Y el Señor le dice: múdate a Betel. Betel era un lugar, un territorio allí donde Jacob había estado antes, y Dios le había hablado allí a Jacob. Entonces es el lugar donde Dios nos habla. Casa de Dios es el lugar de la presencia del Señor. Y le dice Dios: establécete allí y edifica un altar a Dios. El lugar de la presencia de Dios es el lugar de tu oración, es el lugar en tu devocional, es cuando vienes a la iglesia, es cuando te conectas a través de este medio y te concentras para recibir la palabra, para orar. Ahí el lugar, casa de Dios. Y dice: ve allí y edifica un altar a Dios. Hay que edificar altar. Entonces la manera como Jacob afronta su ansiedad, su depresión, su estrés, es buscando a Dios de la manera como Dios manda. Dice: Dios se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa: desháganse de todos los ídolos paganos. Una de las cosas, como estamos hablando aquí, hay cosas, mire, cuando un creyente que hace las cosas bien delante de Dios, está bien, digamos que espiritualmente está bien, no tiene ídolos en su vida, pero sufre ansiedad, puede ser que está trabajando mucho y no está descansando bien, no está comiendo como debiera. Entonces pues tiene que tomar estas medidas: descansar bien, comer bien, pasar tiempo con la familia. Pero aquí hay otros casos, aquí hay otro caso de ansiedad. Y lo que hace Jacob aquí es, le dice: desháganse de los ídolos paganos, purifíquense, pónganse ropas limpias. Entonces está hablando aquí de una purificación espiritual. Está hablando aquí de santificarnos, de despojarnos de cosas que tal vez pueden ser los pesos que nos están causando la ansiedad. Desháganse de todos los ídolos paganos. Los ídolos, nosotros podemos tener como ídolos, por ejemplo, el placer. Cuando dejamos las cosas de Dios, ya no nos conectamos, ya no vamos a la iglesia, ya no tenemos el mismo tiempo para orar, para meditar la palabra, porque no queremos mejor estar en las redes sociales, estar viendo televisión, o mejor vamos a pasear, no sé, otra cosa. ¿Qué pasa con esto? Ahí lo que sucede es que hay ídolos, porque esos placeres, aunque a veces no sean placeres malos como la promiscuidad sexual o las borracheras, pero placeres que tal vez no sean malos, se convierten en malos porque están quitándole el lugar al Señor, se convierten en ídolos. Dios está diciendo: quiten los ídolos. No nos dejan descansar, tal vez nos tienen el tiempo, todo el tiempo, y no nos dejan pasar tiempo con el Señor. Dice: purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que me respondió a mis oraciones cuando yo estaba en angustia. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban, y también los aretes, porque los aretes en ese tiempo, esas joyas, tenían imágenes de esos dioses paganos y símbolos malos. Entonces se deshacen también de sus aretes, y dice que él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Y cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Dios los defendió, el Señor los defendió. Una manera eficaz de afrontar la ansiedad, la depresión, la desesperanza, las crisis existenciales es venir al Señor. Es lo que hizo Jacob acá.
miramos a ídolos, hay que quitar esos ídolos, ¿cierto? De nuestra vida, lo que está quitándole lugar al Señor. Tal vez sea el dinero, tal vez sean los placeres, tal vez sea un familiar, un ser amado que es tan amado que le está quitando el lugar al Señor y se ha convertido en un ídolo, lo que va a traer más ansiedad a la vida de esa persona porque le ha quitado el lugar al Dios de paz que nos da la paz y nos da la tranquilidad. Puede ser purificarnos de algún pecado. Y como les decía, el Señor nos hace libres de la adicción, del pecado que sea, cuando le buscamos de corazón, cuando estamos dispuestos a pagar el precio, entonces vamos a ver la mano del Señor. Así que ya nuestro grito no sea un grito de angustia como el de Edvard Munch a través de su obra de arte. Nuestro grito sea un grito de alabanza, de alegría, así como sucedió los discípulos en medio del arresto de Jesús, el grito de desesperación, huyeron, se escondieron, estaban desesperados, estaban decepcionados. Pero luego cuando Jesús resucita y se les presenta, es un grito de alegría. Así es lo que hace el Señor por nosotros. Buscarle, Él es el sanador, Él es el que nos saca de la ansiedad, del pozo de la desesperación, el que rescata a nuestra familia, Él es el que nos sana, Él es el que nos ayuda y nos da paz para enfrentar lo que tengamos que enfrentar y nos libra también de nuestros problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso te invito hoy para que abras tu corazón a Jesús. Tú que tal vez me estás escuchando hoy y no has entregado tu vida a Jesús, o tal vez has estado apartado del Señor, haz esta oración con fe para que recibas a Jesús, para que también recibas el perdón hoy. Di: Señor, te doy gracias por amarme, te pido perdón por mis pecados. Perdóname por tener ídolos en mi corazón y acepto todo lo que hiciste en la cruz por mí, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a orar por ti. Señor, te pido que bendigas a estas personas, Señor, que han hecho esta oración. Padre, te pido una unción especial de paz y de gozo, que huya la ansiedad, que huya la tristeza, que se va la depresión, se va ese estrés crónico en el nombre de Cristo Jesús, se va el temor y la angustia y viene el Espíritu Santo trayendo paz y tranquilidad, esperanza a cada persona en el nombre de Cristo. Bendice a cada familia, a cada persona que está ahí conectada. Señor, yo bendigo a cada persona. Trae sanidad al que está pasando por ansiedad a causa de alguna enfermedad física. Te pido, Señor, que traiga sanidad. Señor, el que está pasando por depresión a causa de problemas financieros, problemas familiares, te pido, Señor, sanidad, el gozo de Dios. Venga a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén. El Señor les bendiga grandemente, que esa palabra se quede en sus corazones y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuide su salud mental. Dios les bendiga.